Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos estos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Con esta frase, el androide Batty de la película Blade Runner, película dirigida por Ridley Scott de 1982, basada en el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Con esta frase, el androide nos está haciendo reflexionar sobre la identidad. Me gustaría hablar con vosotros sobre el tema de la identidad, basándome en esta película, en este personaje, ya que esta película tiene muchísimas lecturas, pero al margen de si los androides son seres vivos o no, si son un producto del ser humano o si son autoconscientes, me gustaría centrarme en cómo la identidad, cómo los recuerdos nos sirven para definirnos a nosotros mismos. El androide, como todos, está buscando respuestas a las preguntas ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Siente que al ser creado, al ser producido y no llevar más de 3 años de vida, no tiene tiempo a haber experimentado lo que es una vida completa. Y no obstante, justo antes de morir, le dice a Deckard que él ha experimentado y ha vivido cosas que otros humanos no han sido capaces ni de imaginar. Hay vidas que se desperdician en años y años, y vidas intensas que duran como la llama de una cerilla. Hoy quiero hacer algo especial e invitaros a hacer una reflexión interna, a hacer un autoplanteamiento, a cuestionarnos qué es lo que nos hace ser quienes somos, a pensar en nosotros mismos, a pensar en nuestra vida, por un instante, pensar si esa vida se identifica en un momento, en un recuerdo, en una experiencia. La identidad es algo muy complejo. Es cierto que el recuerdo y la memoria sirven para definirnos. Nosotros somos hoy, pero fuimos ayer, y eso condiciona lo que seremos mañana. No obstante, personas pueden haber tenido alguna enfermedad o algún problema cerebral que les impida recordar partes de su vida o incluso la totalidad. Eso nos hace preguntar, ¿necesitamos esos recuerdos para definirnos? ¿Es acaso la definición de otras personas que recuerdan haber tenido esa experiencia con nosotros la que da sentido a nuestra identidad? Si partimos de la paradoja del barco de Teseo, si partimos de la idea de qué es lo que hace que el barco sea el barco de Teseo, si todas sus piezas han sido sustituidas una por una, esa paradoja nos hace pensar, e incluso me atrevería a decir que la respuesta a esa paradoja está en el hecho en sí de que somos nosotros quienes identificamos el barco como un barco. No ya digo el barco de Teseo como propiedad de Teseo, sino incluso por qué vemos un barco. De la misma manera que las paleidolias nos hacen ver caras entre manchas, nuestra mente, nuestra percepción, nuestros recuerdos, nuestro aprendizaje, nos hacen ver un barco donde en realidad solo hay maderas. Sustituir una madera por otra no hace que la madera se convierta o deje de ser el barco de Teseo. Pues el barco de Teseo va a estar en nuestra mente, en nuestra percepción. De la misma manera que el androide es un androide porque así lo percibimos, porque así le miramos y porque así se siente observado. Pensemos, por ejemplo, en un juego de construcción, las típicas piezas de Lego. Por ejemplo, cuando un niño crea una figura, nosotros no estamos viendo unas piezas agrupadas, estamos viendo esa figura. Si el niño decide construir una casa, esa casa es un concepto. La identidad de ese edificio o de esa construcción viene dada por la intencionalidad del niño. Esto nos hace pensar inevitablemente en el mundo inteligible o el mundo de las ideas de Platón, donde las ideas son conceptos,
son pensamientos que nosotros damos significado. De esta manera, el androide tiene la necesidad de experimentar la vida desde el punto de vista de un ser vivo. No obstante, esa necesidad es ya la necesidad del ser vivo. Hay varias respuestas desde diferentes puntos de vista, ya que este es un tema muy complejo, donde se han intentado abordar desde la filosofía, desde la psicología, desde la neurología, incluso desde la física, el concepto de la identidad. El problema, de la misma manera que no encontramos o no somos capaces de señalar la consciencia como un elemento que existe o que perdura o que coexiste con nuestra mente, de la misma manera, si no conseguimos encontrar la consciencia del individuo en el individuo, ¿cómo vamos a pretender localizar, situar y señalar la identidad cuando ni siquiera estamos seguros de que la identidad radique en nuestra propia mente? Si no somos el producto de quien nos observa, de nuestras interacciones, o si simplemente, como se atreven algunos a decir, que es una ilusión, una falsedad, que nosotros nos empeñamos en darle sentido. No obstante, y yo me pregunto, si fuera una falsedad o si fuera algo que no existe y nosotros nos empeñamos en creerlo, yo me pregunto, ¿no lo convierte eso en real? Es cierto que podemos decir de la misma manera que los androides de la película no son reales por el hecho de que alguien los haya pensado. Sí podemos decir que ese pensamiento puede llegar incluso al día en el que esos androides sean reales, en el que lleguen a construirse, Dios no lo quiera, pero realmente cabe esa posibilidad porque primero lo hemos imaginado. Cierto es que si yo me imagino un unicornio, y aunque me atreva a experimentar con genética y cosas así, y cree una especie de híbrido entre un caballo y un animal con cuerno, eso no lo convertirá en el animal mítico, ¿verdad? Pero el animal mítico genera en nosotros una serie de pensamientos, de acciones, que nos hacen pensar y nos hacen reaccionar acorde a ello. Es igual que lo que pasa, por ejemplo, con las religiones. Es prácticamente imposible demostrar la existencia o no existencia de un Dios. Pero lo que sí es evidente, y es una cosa que sucede todos los días, es que el hecho de que la gente cree o no cree en Dios repercute en nuestra sociedad, en nuestras acciones, en nuestras ideas. Es decir, no es tan importante pensar si la identidad existe o no existe. Es más interesante pensar, cuando nosotros hablamos de identidad, ¿a qué nos referimos? ¿Dónde vemos esa identidad? La mayoría de las personas, normalmente, este es un tema que no tienen presente. Esto no es un tema que habitualmente suele inquietar a nadie, ya que todo el mundo tiene una percepción sobre sí mismo. Puede ser una percepción acertada o puede ser una percepción errónea, pero es cierto que todos tenemos alguna idea sobre nosotros mismos. Normalmente aceptamos esa idea desde un punto de vista quizá en el instante, en el momento, y no la percibimos como alargada en el tiempo o no la observamos desde otro punto de vista, y no tenemos presente, por ejemplo, cuando éramos niños, o cierto momento en nuestra vida, cierta condición que nos hizo sentir o temer o ver el mundo de una manera distinta. Y normalmente nos centramos en el ahora, en el momento en el que nos vemos en el espejo, y no nos vemos como el producto de una consecución, sino como un elemento cerrado e inmutable. Yo, como ya me conocéis,
Yo me pregunto muchas cosas y no puedo evitar reflexionar sobre este tema constantemente. Yo quiero pensar, sobre todo, en el concepto, en esa percepción no material de la identidad. Volviendo al mito de Teseo, hoy, ¿por qué no? Pensando en los androides construidos. En la película hay un momento en el que Bati va al fabricante de ojos y le dice: tú llevas mis ojos. Muy alegórico, porque muchas veces hemos oído a nuestra madre o a nuestro padre que nos dicen: tú tienes mis ojos, como si nuestros ojos hubieran sido construidos a partir de los suyos, ¿verdad? Pero nuestros ojos no se limitan a las células o a la genética que los compone. Nuestros ojos miran, y cuando miran, la imagen que captan nos sirve para divagar, para cuestionar, para inventar, para crear, a fin de cuentas. Y la identidad parece una creación, parece algo que se genera de la interacción y no algo que se pueda encontrar de manera física. Por supuesto, si nos vamos a un punto de vista materialista, hablaremos de que lo que nos hace ser quienes nos hace son nuestras células, cómo se componen y se orquestan con todos sus elementos en el universo. Y no obstante, si reflexionamos la física de partículas, por ejemplo, donde la cuántica son campos de probabilidad, donde las partículas subatómicas se desplazan en cuantos, de ahí el nombre, donde la partícula no se desplaza de un sitio a otro, sino de un espacio a otro, sin tener un movimiento intermedio, como un píxel en la pantalla que se ilumina y se apaga, de tal manera que teorías como la teoría de cuerdas hacen pensar que existe una especie de matriz cósmica que vibra a cierta frecuencia, y esa frecuencia de vibración es la que genera la materia. Entonces la materia, cuando nos movemos, y nos movemos inevitablemente, ya que la Tierra está girando y rotando, cuando nos estamos moviendo, es como si fuéramos píxeles que se apagan y se encienden. Ni siquiera la materia nos está acompañando. Cierto es que todo nuestro cuerpo se va regenerando, pero es que el mismo hecho de desplazarse implica que no seamos la misma vibración, aunque la propagación de la vibración sí seamos nosotros. Esto, junto con los recuerdos de Bati, esos recuerdos del espacio, de guerras y de trabajos, donde los androides hacen lo que los humanos no hacen, ahí, en esas experiencias, está la definición, la identidad del androide. Si pensamos, por ejemplo, que van juntos, que son varios androides los que están juntos, León, Zora, Bati, Pris, los 4 androides demuestran que entre ellos necesitan identificarse, necesitan tener una identidad, y el grupo da una capa más de identidad. Entonces, mi opinión es que nos estamos identificando, estamos generando nuestra identidad a lo largo de nuestra vida, siendo un reflejo de nuestras acciones, nuestras voluntades, nuestros deseos, pero también de las personas con las que nos rodeamos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de todas las personas que nos rodean, que poco a poco van definiéndonos, nos definen como individuo y nos definimos en el grupo. La identidad existe de una manera física, existe en algún elemento, o, como decían en la película de Coco de Pixar, perdurará siempre y cuando haya alguien que nos recuerde. A mí personalmente
pensar en la identidad me genera cierta crisis existencial, pero también me resulta muy interesante y muy atractivo buscar y encontrar miles y miles de formas en las que el ser humano ha probado a explicar lo que es la identidad. De todas maneras, este es un tema difícil. Os invito a oír el podcast Una excusa para preguntar, donde abordamos este tema con muchos más ejemplos. Quería tomar este pequeño momento para hablar un poco sobre el tema y me gustaría saber vuestra opinión, si realmente esto a vosotros os genera dudas o si os da igual. Por favor, compartirlo conmigo. Lamento que no se van a generar respuestas y no tiene pinta de que en el futuro se llegue a dar respuesta a estas paradojas. Me alegro mucho de haber compartido estos minutos con vosotros. Espero haberos hecho pensar. Espero vuestras preguntas para que yo también piense gracias a vosotros y espero veros pronto. Un abrazo a todos.